¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿por qué los rusos son tan supersticiosos? Y antes de empezar con el video, te voy a pedir de favor que me regales un like y que te suscribas. Esto con la finalidad de saber si los videos que se están manejando son de tu interés. Pues así es, los rusos son muy supersticiosos. Creen en signos zodiacales, creen en el destino, creen en quiromancia, eso de la lectura de la mano, creen en astrología. En este tema de la astrología específicamente me voy a detener un poquito porque cuando yo conocí a mi exmujer, de hecho ella estaba estudiando esto. Los rusos creen mucho en la parte del destino. Cuando yo conocí a Nastia, me preguntó: ¿qué signo eres? Leo. ¿Eres Leo? Fíjate que los Leos son... Y me empezó a describir cómo eran los Leo. Yo soy este signo. Y efectivamente somos compatibles porque nosotros tenemos esta parte en común. Y me empezó a decir varias cosas que aparentemente teníamos de compatibles. Ellos creen mucho en la parte de la compatibilidad. Para las rusas es como una parte muy fundamental saber el signo que eres, para ver si le entran o no le entran. Como ellas creen en eso del destino, que no te asombre cuando te pregunten qué signo eres, que no te asombre un poquito cuando te pregunten acerca de tu pasado, o que no te asombre cuando te pregunten algo referente a esta parte del futuro, ya que ellas suelen como meterse un poquito en este tema. ¿Por qué? Desconozco. Eso es algo como ya de los rusos, en general, hombres y mujeres. Ok, en cuanto al tema de las supersticiones, las botellas, por ejemplo, ellos creen o tienen como superstición que si estás tomando cualquier tipo de bebida que está contenida en una botella y tú te la terminas, esa botella no la debes de dejar en la mesa. Esa botella la debes de dejar debajo de la mesa, puesto que si tú te terminas esa botella y esa botella permanece en la mesa, el dinero se te va a agotar. O sea, es decir, no vas a tener dinero. No puede existir ninguna botella vacía arriba de la mesa. Suerte. Por ejemplo, si alguien te desea suerte en general para cualquier cosa que tú vayas a hacer, no debes de decir nada, solamente debes de quedarte callado, ya que el regresar alguna palabra o el decir gracias es como atraer lo contrario, es decir, atraer la mala suerte. Entonces, lo mejor para los rusos es quedarse callado. Cuchillo. No sé ustedes, pero yo cuando estoy comiendo algo, por ejemplo, una salsa, un guisado que contiene salsa, lamo el cuchillo. Ellos no. Yo cuando lo hice allá con Nastia, lamí el cuchillo. Me dijo: ¿qué estás haciendo? Estoy comiéndome esta parte. Me dijo: no, eso no se hace aquí en Rusia porque eso te hace como alguien malo. No debes de lamer el cuchillo, no debes de comer directamente del cuchillo porque te hace ver ante ellos como una persona mala. La sal. Bueno, la sal en todos lados es como mala suerte en general, ¿no? Debes de tener mucho cuidado cuando pasas la sal. Si esta se te llega a derramar, lo único que tú tienes que hacer es tomar la parte que se te derramó y pasarla por tu hombro izquierdo, tirar una parte y listo. Se acabó el problema. Pero ahí viene la parte buena en Rusia. Dicen que si tú estás invitado en una casa a comer y si en este lugar te invitan a comer y comes algo y ese algo que estás comiendo, ese alimento que estás comiendo está salado, indica que tienes altas probabilidades de que esa mujer que cocinó esté enamorada de ti. Tocayos. Los tocayos. Si hay dos personas llamadas igual en Rusia, en algún recinto, en algún lugar, estos deben de pedir un deseo, pero este deseo debe de ser en silencio. Nadie debe de saber este deseo que piden las dos personas. En la parte de los regalos, tú puedes regalarle a una mujer un monedero. Es muy común que se regalen un monedero, pero hay una consigna, y la consigna es que si vas a hacer ese tipo de regalo, al monedero le incluyas algunas monedas dentro. Esto con la superstición de que siempre va a tener dinero ese monedero. La puerta. En Rusia tienen una superstición muy chistosa. Todavía recuerdo cuando llegué la primera vez a Rusia y conocí a mi excuñado. Yo no sabía de esta superstición e intenté saludarlo y él solamente se hizo para atrás y me empujó. Yo pensé que era por grosería o porque no me conocía, pero no. La razón fue
esta superstición. Si tú llegas a Rusia y cruzas una puerta, sin importar la persona que sea, si se conocen o no se conocen, tú no debes de saludar a esa persona, ni con abrazo, ni con beso, ni con saludo de mano, de ninguna manera. Debes de cruzar la puerta o la persona en su defecto salir y ahí sí ya se pueden abrazar y lo que vayan a hacer. Pero en el marco de la puerta no lo debes de hacer, ya que la superstición rusa dice que si lo haces debajo del marco de la puerta, vas a despertar a un duende, al duende que habita en esa casa. Por eso mi excuñado me aventó, no por mala onda, no porque no me conociera, no por grosero, simplemente porque iba a despertar yo al duende que habitaba en esa casa. Si sales, no regresas, por favor, Christopher. Fíjate bien las cosas que llevas, que no se te olvide nada. En Rusia está la superstición de que si sales de la casa, no puedes regresar a medio camino. Si algo se te olvidó, no debes de regresar, ya que si lo haces, es de mala suerte. Si por algo de suma importancia tienes que regresar, regresas al domicilio y lo que tienes que hacer es pararte frente al espejo y mirarte. Esto para eliminar el problema de la mala suerte. Y puedes nuevamente salir a la calle. Ropa interior. Ay, estos rusos. La ropa interior. Si tú te pones una ropa interior al revés, está la superstición de que si sales a la calle, alguien te va a golpear. Yo solo me pregunto, ¿cómo van a saber que traes la ropa al revés? Lo que tienes que hacer, si te das cuenta de que te pusiste la ropa al revés, es quitártela y ponerte otra. No puedes ponerte esa misma, tienes que ponerte otra, pero esta vez bien. Y un familiar tuyo tiene que pegarte en la espalda, tiene que darte un golpe en la espalda. Con eso ya se quita ese maleficio, esa superstición, esa mala suerte o como le quieras llamar, y ahora sí ya puedes salir a la calle y ya nadie, absolutamente nadie, va a golpearte. Y para finalizar este conteo de supersticiones, el último punto es flores. Este último punto te lo digo para que no vayas a cometer el mismo error que cometió Christopher con su exmujer. En Rusia está la superstición de que cuando tú regalas flores, rosas, claveles, flores en general, tú debes de hacerlo en número impar, no en número par, porque el número impar es para tu doncella, para tu amada, para tu mujer, y el número par es para llevarlo al cementerio. Christopher evidentemente no sabía esto y un 31 de diciembre allá en Rusia va y compra flores. La chica que me vendió las flores no sabía para qué eran las flores, entonces ella no me informa. Yo no tengo conocimiento, compro las flores y se las doy a Nastia. Nastia al recibirlas se me queda viendo y se enoja y me dice, solo asegúrate que para la siguiente vez me compres flores 1, 3, 5, 7, 9, etcétera. No me compras el número par. Por eso te estoy diciendo para que no cometas este error que yo cometí. Regalas 1, 3, 5, 7, etc. Número impar. De otra forma, se van a enojar como se enojaron conmigo. Ok, pues este fue el conteo de curiosidades que tienen los rusos acerca de las supersticiones. Muchas gracias a todos por ver este video. Muchas gracias por seguir en contacto y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá, pa' acá.